venido aquí a Estadio Deportivo y tenemos el placer de hablar ahora mismo con el que es el portero titular de este Real Betis Balompié, Pau López. Primero de todo, encantado de tenerte con nosotros. Preguntarte lo primero que todo, ¿cómo estás? Gracias, contento de estar aquí también con vosotros. Pues la verdad que bien, contento sobre todo por cómo ha terminado el último partido antes del parón. Creo que era importante terminar ganando, estamos ahí arriba y bueno, disfrutando mucho de mi día a día aquí en el Betis. Es lo que has dicho, estás muy feliz. ¿Cómo te estás siendo ahora? ¿Cómo te estás sintiendo de importante ahora que has cogido un papel primordial en este Betis? Te han dado los puestos de titularidad. ¿Cómo están siendo tus sensaciones en el Betis? Bueno, como dije yo un poco en mi presentación, creo que vengo en otra etapa que en la que estuve aquí. Sé de la magnitud del club, sé de cómo está evolucionando a pasos agigantados y como dije, disfrutando mucho porque creo que para mí es un privilegio estar aquí. Para mí es un privilegio poder compartir vestuario con jugadores del calibre que están aquí. Y como dije, pues mi anterior etapa se me quedó algo corta y por eso mismo esta la quiero aprovechar. Estoy feliz en la ciudad, siempre la ciudad me cogió muy bien, la gente me cogió muy bien y disfruto mucho. Ahora con los niños un poco más grandes, mayores, saben un poco más de lo que es el Betis, de lo importante que es para la ciudad, para la gente y la verdad que disfrutando mucho. Y además buen momento del equipo, ahora estáis en esos puestos Champions, en Europa League ya habéis conseguido esa primera victoria, habéis conseguido el empate frente a Nottingham Forest. A nivel colectivo, ¿cómo es tu valoración de lo que está haciendo este Betis? Bien, el míster hablaba un poco, ¿no? de estar siempre lo más alto posible en todo momento, que no después tengamos que recordar puntos y al final creo que el míster tiene una idea clara, ¿no? Que quiere hacer jugar a todo el mundo, que eso es importante, que todo el mundo se sienta partícipe de este club, porque al final la plantilla así lo puede hacer, porque son jugadores que todos podrían jugar. Entonces creo que bien, creo que el equipo está con confianza, creo que el equipo la última semana con las 3 victorias pues le da un poco más de importancia, un poco más de confianza. Y nada, pues ahora aprovechando el parón para también descontar un poco, que al final también es importante saber cuándo tienes que estar concentrado y cuándo tienes que desconectar para ya encarar la semana que viene pues a las mejores condiciones posibles, ¿no? Me comentaba antes que venís de esa victoria frente al Español, que es cierto que gran mérito es tuyo, gracias a ese penalti que paraste en el último minuto, ¿cómo lo sentiste? Y sobre todo me gustaría, un poco por curiosidad, ¿cómo es que te entra cuando puedes dar un penalti en el último minuto, puedes darle la victoria al equipo en este caso? Bueno, fue un poco, sí que es verdad que lo tengo un poco así medio borroso porque en ese momento del partido estaba un poco como oído, ¿no? No era tampoco muy presente de lo que está pasando en el campo. Yo una vez veo que el árbitro va a revisar la jugada, pues entiendo que va a pitar penalti, porque al final el 99% de las veces que el árbitro va a revisar la jugada, pues termina en penalti, ¿no? Entonces, nada, cuando estuve ahí, pues fui a hablar con Tony Doblas, le pregunté qué pensaba él, porque sabíamos que iba a tirar Boado. Entonces me comentó un poco, yo había visto los penaltis anteriormente, que los solemos ver, y me dijo que él tenía un poco, que él pensaba que iba a tirar a mi izquierda, un poco por el último que tirado en medio, complicado que un jugador repita en medio cuando ha tirado una vez en medio. Y entonces, y el último cruzado lo había fallado. Entonces él me dijo que, a ver, haz lo que tú creas conveniente, pero yo, si me preguntas, yo iría a mi izquierda. Entonces un poco cuando ves a una persona también que está afuera, también que te comenta un poco las cosas y también la experiencia que tiene Tony, al final, bueno, quería hacerle caso y en ese momento, pues, más que pensar en qué pasaba, si paraba el penalti, estaba más centrado en hacerle un poco el penalti un poco más largo a Javi, me fui para un lado, me fui un poco a molestarle, me fui para otro lado, hasta que me sacara la amarilla, y una vez me sacó la amarilla, pues ya me centré en desear que el balón fuera ahí, ¿no? Y al final, bueno, terminó de la manera que terminó y la verdad que feliz. Luego sí que es verdad que en esos momentos pues uno no puede controlarse, uno intenta celebrarlo como sabe, como puede. Y hasta incluso pensé, digo, a ver si ahora va a repetir el penalti y todo lo que hemos hecho no ha salido nada, pero bueno, al final salió cara y la verdad que feliz. Contra esa acción es cierto que por esa celebración hubo cierta polémica con la afición del Español, incluso Edu Expósito también dio unas palabras en zona mixta. No sé si entendiste esa reacción que tuvieron tras tu gesto. No, bueno, al final yo respeto a todo el mundo, al final yo fui el primero que
que hablé, que si había algún gesto que me parecía un poco fuera de lugar, pues pedí disculpas. También expliqué que al final lo que supone pagar un penalti en el último minuto, en el minuto 102, y que tu equipo gane el partido, es complicado que uno pueda contener las emociones. Al final, como dije, no puedo controlar todas las emociones y la manera que voy a actuar, ¿no? Respeto las palabras de Edu, no tengo ningún problema con Edu. Evidentemente puede dar su opinión, faltaría más. Y luego dije, si alguna persona del club de español pues, se sintió un poco afectada, pues me disculpé. Obviamente creo que hay que asumir un poco, creo que estamos acostumbrados siempre a buscar culpables fuera de nosotros, ¿no? Y uno tiene que asumir que cuando se equivoca o cuando hay alguna cosa que puede hacer hecho mejor, pues se pide disculpas y ya está. No voy a utilizar a nadie para defenderme a mí. Yo mismo me asumo mi culpa, mi parte de culpa en ese sentido. Y nada más, me disculpé en su momento porque creía que era oportuno y aparte de ahí respeto que todo el mundo pueda opinar lo que quiera sobre mí, sobre mi manera de celebrarlo o como juego, me da exactamente igual. Y además también fue un partido un poco extraño, es cierto que hubo cierta polémica por la decisión arbitral, incluso Manu y Joaquín también hablaron tras ello, no sé si dentro del vestuario también comentasteis un poco eso de que era un partido con esas características especiales como se acabó dando. Bueno, la jugada de Anthony se calentó un poquito el partido allí y luego en el túnel hubo un poco también algún rifirrafe. Creo que es parte un poco también de lo que es el fútbol en sí, ¿no? La gente pues quiere dar lo mejor, a veces alguien se pasa un poco por un lado, o es alguien se calienta y dice alguna cosa fuera de lugar. Creo que es parte del fútbol, creo que lo hay que entender es que una vez termina el fútbol, termina eso, ¿sabes? Y ya está, terminó el partido, salió cara para nosotros, igual que si hubiera empatado, hubiera terminado el partido, un momento claro y topita, ¿no? Creo que los árbitros intentan dar lo mejor que tienen, uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, es lo que hay, es como un jugador intentar lo mejor que puede y alguna vez pues, no saldrá buen partido y será criticado por su afición. Creo que es la vida que tenemos, está bien que a la prensa le guste hablar de todo y que haya ruido, pero siempre soy defensor de los árbitros que dan lo mejor que tienen y a partir de ahí se pueden equivocar como me puedo equivocar también yo. Me imagino que el cariño a la afición perica, a pesar de todo, sigue siendo inmensa por todo el tiempo que has estado allí, ¿no? Sí, evidentemente, siempre lo dije al final. Evidentemente hablé también en su momento que la forma en que me fui, pues entiendo que ellos les molestara. Al final entiendo todo lo que la gente puede estar molesta, pero una cosa es que la gente esté molesta y la otra es que yo no sienta el cariño que siento por esa afición y por ese club, ¿no? Al final no soy tonto, soy un club que me hizo crecer, que me hizo dar la oportunidad de poder jugar a Primera División y estaría eternamente agradecido a ellos y a todas las personas que me crucé en el camino. Y les deseo lo mejor porque se lo merecen, porque es una afición que se lo merece y no tiene nada que ver nada de lo que haya pasado con el cariño que tengo para ellos. Volviendo ahora a tu estado de forma actual, es cierto que te has herido como el portero titular de este Betis. ¿Cómo estás sintiendo esa confianza que ahora mismo te está dando Manuel Pellegrini? Bueno, pues como digo, disfrutándola mucho. Al final el míster decide cada partido. Si te digo la verdad, yo no sé, hasta el día antes no sé si voy a jugar. A veces, mismo día del español, no sabía si iba a jugar hasta que hizo la charla el mismo día del partido. El míster creo que tiene la posibilidad de poder rotar en todas las posiciones, como te dije antes. Álvaro también está jugando muy bien. Adrián, si tuviera que jugar, también jugaría bien porque entrena como un animal todos los días. Al final, como te digo, respeto mucho al míster, respeto mucho las decisiones que vaya a tomar. Y igual de agradecido que estoy con Adrián y con Álvaro cuando juego yo, pues intento hacer lo mismo cuando juega Álvaro, ¿no? Todo cambió tras un poco el partido contra el Levante, que si no me equivoco jugó Álvaro y a partir de ahí jugaste 3 partidos consecutivos. No sé si Pellegrini habló con ustedes de alguna charla que pudisteis tener, de esas rotaciones de a lo mejor tú te encargases de la Liga o el de Europa, no sé si pudisteis hablar. Yo si soy sincero y te digo la verdad, yo nunca hablé con el míster de nada respecto a eso. Pues te digo que yo no sé si voy a jugar hasta el día antes, cuando da un poco hacer el balón parado y se ve un poco el equipo que va a jugar, o incluso otro día por circunstancias que había gente muy cansada, pues no se hizo. Ni el mismo Tony tampoco nos dice cuándo vamos a jugar, entonces creo que es una decisión sana, creo que el míster va a decidir, depende de lo que él crea, vea o decida en cada momento. Y a partir de ahí creo que aceptamos todos este papel, ¿no? Entonces nunca nos habló nadie de quién va a jugar Copa, quién va a jugar Europa League, quién va a jugar Liga. Hablando de Adrián, que lo han nombrado antes, es cierto que ahora mismo no está teniendo un papel tan importante como tenía en el Betis la temporada pasada, pero me imagino que para ustedes es una inyección de veteranía la que os dais, sobre todo de betisismo, que también... No, y sobre todo lo que te aporta Adrián es la manera que él entrena.
uno puede pensar que, bueno, pues Adrián tiene mejor un rol más secundario, a lo mejor sabe pues, que le gusta más jugar o no, lo que la gente puede pensar de fuera, ¿no? Pero al final tú lo ves entrenar todos los días y te das cuenta que es un portero que, aunque a priori tiene un rol que es más secundario, él quiere jugar. Entonces, y tú lo ves cómo entrena, y tú lo ves cómo hace los ejercicios y cómo para, y te das cuenta que él es una persona que asume su rol, que viene a ayudar en todo lo que pueda, pero es una persona que es muy competitiva y que da lo mejor de sí. Y eso es bueno porque te das cuenta de que al final si quieres jugar en este Betis tienes que pelear hasta el final. Y es un ejemplo de buen rollo, es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo también de liderazgo dentro del vestuario cuando habla ante dos partidos, cuando quiere contar algún tema. Al final es una persona que está siempre para sumar. Y eso se ve, aparte de su forma de ser, supongo que también será porque ama este club y quiere lo mejor de este club.